pregunta nos remite a uno de los debates clásicos del pensamiento jurídico, el diálogo y también la tensión, entre Hans Kelsen y Carl Schmitt. Para Kelsen, la Constitución o la defensa de la Constitución debía confiarse al derecho, a la norma y a la jurisdicción constitucional como garantía de su supremacía. Para Schmitt, en cambio, en momentos excepcionales, la decisión política del soberano se convierte en el verdadero punto salvaguarda del orden constitucional. Este debate, que podría parecer propio de otra época, sigue siendo profundamente actual en nuestras democracias contemporáneas. Y en este escenario también vale la pena recordar a uno de los grandes pensadores del constitucionalismo democrático contemporáneo, Jürgen Habermas, último exponente de la escuela de Frankfurt, cuya reciente partida invita a rendir un breve homenaje intelectual. Habermas nos recordó que la legitimidad del derecho en una democracia no surge solamente de la autoridad de la norma, ni de la fuerza, ni del poder, sino del diálogo racional entre ciudadanos libres e iguales. En otras palabras, la Constitución se defiende no solo en los tribunales o en las decisiones de poder político, sino también en el espacio público, en el debate, en la argumentación y en la deliberación democrática. Muchas gracias a ustedes, cada uno de los presentes, porque este tema, reitero, no es pacífico. Los grandes exponentes que vamos a tener, lo más seguro es que seguiremos, como siempre, en un gran debate. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al vicerrector y al decano. Hay un ruido incómodo, ya escribí para ver si de pronto vienen a ayudarnos para que no nos asustemos con ese ruido. Están por ahí rotando unos QR, por favor me ayudan diligenciando a aquellas personas que no lo han hecho. Bueno, antes de dar inicio yo quiero aprovechar para mencionarles que el CEPED, que significa Centro de Estudios en Pedagogía, Educación y Didáctica de la Universidad, es un espacio que procura crear oportunidades de formación para nosotros los docentes en nuestro quehacer, ¿cierto? Así que durante el semestre ustedes van a estar recibiendo varias invitaciones de mi parte, ojalá se puedan sumar a la mayoría de esas, porque si bien es cierto que pues, los docentes tal vez tengan su experticia en sus disciplinas, hay otras herramientas pedagógicas y didácticas que valdría la pena revisar para mejorar y para transformar nuestras experiencias en el aula, ¿sí? Entonces quiero aprovechar este espacio para convocarlos a que se unan al CEPED y a todas las actividades que desde ahí con mucho amor se están programando para ustedes. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle inicio al aula abierta titulado La defensa de la Constitución en tiempos de crisis, un diálogo entre teoría constitucional y realidad política. Este espacio se desarrollará en formato de conversatorio. Contará con la participación de varios docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, quienes nos acompañarán en una reflexión sobre el debate clásico entre Hans Kelsen y Carl Schmitt en torno a la pregunta ¿quién debe defender la Constitución?, así como una relación con algunos desafíos contemporáneos de derecho y la política. Nos acompañan entonces, voy a presentar a los profes para aquellos que no los conocen, quienes van a estar liderando este conversatorio el día de hoy. El profesor Víctor Julián Moreno Mosquera, abogado de la IUE, especialista en Derecho de Familia, magíster en Ciencia Política, doctor en Derecho, líder de nuestro grupo Auditorio Constitucional. El profesor Andrés Felipe Díaz Castañeda, abogado de la IUE también, especialista en Derecho Administrativo de la UNAM, especialista en Responsabilidad Civil y Seguros de la UPB, magíster en Derecho de AFIT, miembro también del grupo Auditorio Constitucional. La profesora Ivana Calvete León, candidata a doctora en Derecho de la Universidad de Antioquia, en la línea de investigación de justicia transicional, magíster en conflicto y paz y abogada. Miembro del grupo de investigación también, auditorio constitucional y coordinadora del semillero de Derecho, Conflicto y Sociedad. Y por último, el profesor Daniel Gómez Zapata, él es candidato a doctor en Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, es politólogo y magíster en Historia. Quiero invitarlos entonces a que se preparen, pero antes de eso vamos a ver un pequeño video de apertura y arrancamos. Gracias.
poderle dar respuesta a la pregunta que orienta el conversatorio a partir de este contexto migratorio tan concreto que pudimos ver pues, en el video. Entonces, adelante, profes. Hola, buenos días para todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio académico. A través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas queremos invitarlos a integrar y articular distintas actividades de tipo extracurricular, entre ellas el Conversation Group, y en tal sentido me permito dar una reflexión en inglés respecto al video que acabamos de ver y posterior a ello realizaré pues la traducción correspondiente. The short film Migrants present a powerful metaphor for some of the most pressing issues in our time: climate change, forced displacement, and the social response to migration. Throughout the story of polar bears driving away from the habit by melting ice, the film illustrates how environment crisis can generate new forms of migration and conflict. What is particularly striking in the narrative does not apply and portray migration as a physical movement from one place to another. Instead, it highlights the social and political tensions that arise when newcomers arrive in a territory already occupied by others. The brown bears, hostile toward to the polar bears, symbolize the fear, mistrust, and exclusion that many migrants face in contemporary societies. These arise an important questions for legal and political thought. How should legal systems respond to the realities of a world characterized by displacement, environmental crisis, and global inequality? Law cannot remain detached from this transformation. Migration flows, climate refugees, border regimes, and humanitarian protections are no longer marginal issues. They are central challenges for the 21st century. If legal theories limits itself to abstract rules without engaging with these realities, it will risk becoming disconnected from the social conditions it seems to regulate. Therefore, the task of legal scholarship is not only to interpret existing norms, but also to reflect critically on emerging problems. Law must be capable of addressing new forms of vulnerability and redefine concepts such as responsibility, solidarity, and justice in a global context. In this sense, migrants remind us that legal reflection must remain attentive to the ethical discussion of political decisions behind every legal category: refugee, migrant, foreign. There are human lives shaped by force often beyond their control. Ultimately, the challenge for law today is to think creatively and responsibility about these transformations, ensuring the legal institutions respond not only to order and security, but also to dignity, justice, and humanity. Bueno, la traducción va más o menos así. El cortometraje Migrantes presenta una poderosa metáfora sobre algunos de los problemas más urgentes de nuestro tiempo: el cambio climático, el desplazamiento forzado y la respuesta social frente a la migración. A través de la historia de unos osos polares que son obligados a abandonar su hábitat debido al deshielo, la película ilustra cómo las crisis ambientales pueden generar nuevas formas de migración y conflicto. Lo que resulta particularmente impactante es que la narración no se presenta solo desde la perspectiva de la migración en un espacio físico, sino también en otros escenarios. Más bien pone en evidencia las tensiones sociales y políticas que surgen cuando los recién llegados entran en un territorio que ya está ocupado por otros. La hostilidad de los osos pardos hacia los osos polares simboliza el miedo y la desconfianza y la exclusión que muchos migrantes enfrentan en las sociedades contemporáneas. Esto plantea una pregunta importante para el pensamiento jurídico y político.
cómo deberían responder los sistemas jurídicos a las realidades de un mundo marcado por el desplazamiento, las crisis ambientales y la desigualdad global. El derecho no puede permanecer al margen de estas transformaciones. Los flujos migratorios, los refugiados climáticos, los regímenes de frontera y la protección humanitaria ya no son temas marginales, se han convertido en desafíos centrales del siglo XXI. Si la teoría jurídica se limita a reglas abstractas, sin comprometerse a estas realidades, corre el riesgo de desconectarse de las condiciones sociales que pretende regular. Por lo tanto, la tarea de la reflexión jurídica no consiste únicamente en interpretar las normas existentes, sino también en pensar críticamente los problemas emergentes. El derecho debe ser capaz de responder a nuevas formas de vulnerabilidad y de replantear conceptos como responsabilidad, solidaridad y justicia en el contexto global. En este sentido, Migrantes nos recuerda que la reflexión jurídica debe permanecer atenta a las dimensiones éticas de las decisiones políticas. Detrás de cada categoría jurídica, refugiado, migrante o extranjero, existen vidas humanas marcadas por fuerzas que muchas veces están por fuera del control. En última instancia, el desafío para el derecho hoy es pensar de manera creativa y responsable estas transformaciones, garantizando que las instituciones jurídicas respondan no solo a las exigencias de orden y seguridad, sino también a la dignidad, la justicia y la humanidad. Bueno, hola, ¿me escuchan? ¿Nos escuchan por mi voz o por el micrófono? Bueno, primero darles la bienvenida. Como ven, el tema pues lo vamos a relacionar con tiempos de crisis y digamos que nos vamos a centrar en el tema migratorio, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque es un tema transversal, no solamente en el territorio colombiano, sino pues digamos que en todo el continente, sin irnos más allá, que también pues es un quilombo que se presenta. Antes de empezar, queremos contextualizarlos un poquito acerca del debate pues, de Kelsen y Schmitt, pues porque suena como bastante teórico y creemos que es importante que, pues, y la idea es que también podamos hacer una conversación. No sabemos si todos han estado cerca al debate clásico entre Kelsen y Schmitt. Se los recomiendo, chicos, no podemos graduarnos de la facultad sin leer el debate Kelsen y Schmitt, ¿cierto? Pero acá pues la idea es que entre todos contextualicemos un poco. Yo voy a empezar, ustedes me cortan y ya después si hacemos pues las preguntas, que la idea es que respondan y que entre todos pues también si quieren intervenir o responder pues es un espacio abierto. Este debate no es pues un espacio en el que se sentaron a discutir Kelsen y Schmitt, ¿cierto? Sino que inicialmente Schmitt escribe un texto para criticar a Kelsen y Kelsen posteriormente pues le va a responder al resto, pues al resto, sí. El contexto, vamos a ver que gira alrededor de la vigencia de la Constitución de Weimar. Recordemos que la Constitución de Weimar es de 1919, ¿cierto? De 1919 en Alemania, después de la caída pues del Segundo Reich. Y a grosso modo, pues es una constitución bastante relevante porque incluye los derechos económicos, sociales y culturales, que todas las caras que veo acá vieron constitucional conmigo, dogmática, y lo conocen muy bien, ¿cierto? Entonces, con esa constitución de Weimar, pues entran otras demandas sociales, pero también se presenta un problema grave y es su cumplimiento pues, de estos derechos sociales. Y acá entonces, claro, vamos a encontrar dos corrientes importantes. Por un lado, Kelsen, que tiene una postura positivista. Ya los compañeros les doy la palabra para que pongamos pues un poco más en contexto. Una postura positivista que cree fielmente en la razón, que cree que las normas jurídicas pues son una línea que se debe cumplir, independiente, por ejemplo, de relaciones como la política y todas esas cosas, ¿cierto? El derecho es autopoyético, es cerradito y él mismo le dice a uno cómo comportarse en ejercicio de... Incluso ahí te interrumpo para complementar. Recordemos que Kelsen va a pasar a la historia como el creador de la teoría pura del derecho, y esa idea del derecho como una ciencia jurídica, esa idea del positivismo científico,
esa formalidad le va a generar a él, o nos va a buscar darle a los abogadas el derecho, la idea de que tenemos discursos científicos. Entonces su esfuerzo por hacer del derecho una ciencia lo va a llevar a que se divorcie de esos otros escenarios que son propios de las reflexiones políticas, éticas, filosóficas, y que esté muy de la mano de las dinámicas de la legalidad, de la formalidad y del cumplimiento del Estado de Derecho. Sí. Mientras que por otro lado, pues Schmitt, pues acá voy a mencionar un poco el contexto del autor, que creo que es importante tenerlo en cuenta, pero tampoco, no sé si suena mal, pero tampoco satanizarlo, porque creo que tiene unos aportes muy grandes. Schmitt, posteriormente al debate, pues hace parte de, como pues, la parte jurídica o análisis, apoyo jurídico pues, del Partido Nacional Socialista, ¿cierto? Y pues por esta la... El fascismo de Hitler, en palabras claras, ¿no? Sí. Sí. No obstante, vamos a ver entonces los dos momentos. Perdón, que esa es parte también de la discusión, ¿cierto? Ahorita lo conversamos. Si es posible separar al autor de la obra o no, ¿cierto? Y las implicaciones que va a tener en los contextos sociales, políticos, ideológicos, y si es posible reinterpretar los aportes desde las obras de los autores. Bueno, eso va a ser una discusión y una conversación bien interesante que esperamos tener con el auditorio. Y ya como para terminar pues como ese mapeo, vamos a tener por un lado a Kelsen y por otro a Schmitt, que va a reivindicar la relación entre el derecho y la política. Dice, pues el derecho no existe en sí mismo y se crea así como así, sino que es un resultado pues de relaciones de poder, un poquito más realista el señor, y dice como, bueno, entonces, ¿qué soluciones vamos a poner? Acá vamos a escuchar Kelsen con el Tribunal Constitucional, y Schmitt va a decir que quien debe defender la Constitución pues es en este caso pues entendámoslo como el Tercer Reich o el soberano, pues el ejecutivo. Acá es importante una cosa que quiero que tengamos en cuenta en el debate, y es que el Tribunal Constitucional no es la Corte Constitucional que nosotros estamos pensando, ¿cierto? El Tribunal Constitucional, así suene igual, no estamos diciendo que es una corte que hace parte del sistema judicial, sino es una corte independiente que va a estar relacionada más que todo con el poder legislativo y que solamente se encarga de hacer control de constitucionalidad. ¿Recuerdan qué es el control de constitucionalidad? Sí, y pues en ese orden de ideas, y aquí pues ya vamos entrando en el tema, desde la postura de Kelsen, ese tribunal constitucional que hace parte del legislativo tiene una función muy específica, y la función muy específica es hacer control como si fuese un legislador negativo. Entonces la idea del legislador negativo es tratar de garantizar los derechos de las minorías para evitar que las mayorías, que son las que generalmente ganan en los debates democráticos, terminen afectando el catálogo de derechos que han venido generándose y ganándose con el paso de los años. Ya como nos lo decía la profe Ivana, estos derechos terminan integrados a la Constitución de 1919, y junto con ellos la idea de ese legislador negativo es eliminar del ordenamiento jurídico aquellas normas que contradigan o que pongan en riesgo las garantías de las minorías. Pero para Kelsen, reiteramos, no está pensando en la Corte Constitucional Colombiana, que es un órgano que hace parte de la rama judicial. Entonces Kelsen no nos está hablando de ese tipo de tribunal, nos está hablando de un tribunal con unas funciones limitadas y exclusivamente en situaciones de excepción. Sí. Bueno, yo creo que un apunte adicional como para poder darle contexto a la discusión es que, si bien es cierto pues que ya hicimos mención a la vinculación de Schmitt al Partido Nacional Socialista, esta discusión se hace entre guerras, pues, digamos que es una discusión previa, y creo que también vale la pena pues como
para seguir con lo que estabas diciendo vos, Víctor, de tratar de desvincular tal vez el discurso del autor, porque creo que hay discusiones hoy que son todavía vigentes en ese sentido. De hecho, más o menos como que tratamos de repartirnos en qué postura nos vinculamos, y yo sinceramente a veces creo que me es difícil ser muy kelseniano, aunque uno pues obviamente muy de esa escuela, ¿cierto, profe? Sí, claro, digamos que uno piensa el derecho como un sistema que se autorregula, como decían los profe, que es autopoético, entonces uno siempre está hablando de cuál es digamos, la jerarquía normativa, y eso es sobre todo el discurso que uno tiene. Pero me parece importante, que creo que ese es el segundo punto que me parece para empezar la discusión, y es la posición de Schmitt frente al tema de la política, y él dice que la política es previa al Estado, ¿cierto? Entonces creo que eso es una cuestión bien importante para poder entender que el fenómeno jurídico no surge de la nada, efectivamente, y que tal vez pensarlo desde un punto de vista tan puro, en el cual no caben, digamos, otras discusiones éticas o políticas, o en fin, digamos que eso vale la pena resaltarlo a efectos de entender que digamos, no es la vida por un lado y el derecho por otro, ¿cierto? Que también hay otras condiciones que lo atraviesan. En este primer escenario, aprovechando que el profe Daniel es experto en historia, de pronto brevemente nos da un contexto de esa evolución del Estado que nos serviría mucho, y la relación Estado-Derecho-Política para llegar a esta discusión. Sí, yo quería apuntar dos aspectos en relación con la contextualización. El primero es que la Constitución de Weimar era entendida como una negociación. ¿Por qué? Porque al final de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba literalmente dividida en dos fuerzas. Tenía el Partido Comunista más fuerte de Europa, casi 3,5 millones de miembros, con líderes que eran reconocidos en todo el contexto internacional, pero también había unos movimientos de extrema derecha nacionalistas que estaban muy afincados, que hacían parte de su historia. Entonces la Constitución de Weimar es una especie de negociación, pero por negociación no hablamos de que se hayan sentado pacíficamente a zanjar sus diferencias, sino que la derecha entendió que la fortaleza de la izquierda tenía que llevar a la construcción de una constitución que incluyera los derechos fundamentales y sociales que ellos estaban reivindicando. Entonces la pregunta que ellos quieren responder, si la constitución es una negociación con la cual no todos estamos de acuerdo, una parte de la derecha no estaba de acuerdo con los derechos sociales, una parte de la izquierda no estaba de acuerdo con la variante nacionalista de la constitución, ¿quién la va a defender? Cuando esta constitución esté en crisis, ¿quién es el encargado de hacerla cumplir? Entonces hay un primer aspecto, es una polarización social muy fuerte en Alemania que se vivirá desde el 19 hasta el 33, que de hecho el nacionalsocialismo no acabará del todo con la constitución, pero sí la suspenderá. Eso es un primer aspecto importante para ubicarnos en este debate. El segundo es que Carl Schmitt siempre fue un crítico del parlamentarismo, y aquí hay un debate muy grande en relación con qué es la democracia, porque es una constitución que hablaba abiertamente de defender un tipo de democracia. ¿Qué va a decir Carl Schmitt? Cuando hablamos de partidos políticos no existe el parlamentarismo. ¿Por qué? Porque si yo pertenezco a un partido, yo no voy al parlamento a dejarme convencer por los argumentos, yo voy al parlamento a imponer una agenda, porque yo soy miembro de un partido político y tengo un programa con el cual fui electo. Entonces Schmitt dirá, en ese caso, ¿quién va a defender la Constitución? ¿Los parlamentarios como cuerpo que ya no existen o los partidos políticos que llegan al Parlamento? Entonces ahí es donde ellos empezarán a preguntarse entonces qué pasará en la acepción con esa Constitución. No sé si, bueno, pues obviamente el contexto es muy largo, muy denso, hay una gran cantidad de preguntas que surgen alrededor del debate, pero no sé si alguno tenga una duda o comenzamos más o menos con las preguntas. ¿Les parece bien? Decano, ¿usted qué dice? ¿Alguna duda? Vamos muy bien. Listo. Entonces, bueno. Pero yo solamente quisiera también aprovechar ahí el minutito. No, así está. Ahora lo escuché la Pues con lo que escuché ahí con respecto a la supremacía constitucional, Que si bien es cierto, empezó en Austria, ¿cierto? El tema de la supremacía constitucional, pues obvio que ese tribunal constitucional que tenía otro origen allá parlamentario, pues luego en Alemania empezamos a hablar de un tribunal constitucional, pero luego en Estados Unidos con la discusión cuál era, Madison, que ya entra al plano de lo judicial y que en última se propaga después de la Segunda Guerra Mundial en todas las latitudes, y que Colombia entonces
no es desconocido eso que estamos hablando, porque el Tribunal Constitucional pues tiene su génesis en todo lo que ustedes ya empezaron, pero ya es de la rama judicial. Muy bien, era eso solamente. Bueno, de acuerdo al debate que se acaba de abrir o la explicación en el contexto del documento y de los debates, pues de la discusión entre Kelsen y Schmidt, yo pues procedo a hacerles algunas preguntas para que las discutamos acá y también pues podamos abrir espacio al auditorio. Primero, a través pues, de la experiencia de ustedes como docentes y su experiencia profesional, me gustaría que nos comentaran un poco quién considera que termina asumiendo de facto la defensa de la Constitución, en el caso colombiano específico, ¿cierto? Pues vemos que Schmidt nos dice un poquito que el Ejecutivo, que Kelsen nos dice que debería ser el Tribunal Constitucional, viendo ya las claridades de qué es el tribunal para ellos. Acá nosotros tenemos la Corte, pero también debemos reconocer el rol que tiene el presidencialismo en Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes cuál creen que juega esa división de poderes y qué sucede con la pregunta quién debe defender la Constitución en Colombia? Bueno, ahorita nomás antes de empezar le estaba contando al profe Víctor que anoche estaba debatiéndome en esa pregunta y vi una noticia que me llamó mucho la atención, y es que hay una pelada de 30 años que tiene un diagnóstico pues, de una enfermedad mental incurable, no sé qué, que veo que ahí están asintiendo, creo que la vieron también. Y entonces ella solicitó a su EPS que le autorizaran el procedimiento de suicidio médicamente asistido, que es distinto de la eutanasia, ¿cierto? Entonces ha tenido un montón de problemas burocráticos, digamos que ella cumple con los requisitos que la Corte ya ha definido para acceder a este procedimiento, pero se lo negaron, ¿cierto? Y ella presentó una acción de tutela y se la negaron también. Lo que me llamó mucho la atención fue el argumento del juez de tutela al decirle, como el suicidio médicamente asistido no está regulado y la eutanasia sí, entonces rechazo por improcedente la acción de tutela, cosa que me parece que es como bien llamativa, pero eso es para otro escenario, y le dice, no puede acceder a ese tratamiento o a ese procedimiento mejor porque no está regulado. No obstante, la rechazo porque ya existe otro mecanismo al que usted podría acceder y es la eutanasia, ¿cierto? Entonces ahí me llamaba la atención sobre todo por la implicación que tiene eso desde el punto de vista de la dignidad humana, ¿cierto? Que nosotros entendemos que no existe, eso también es otra discusión, pero por lo menos es lo que yo creo, no existe propiamente el derecho a morir dignamente, pero con ocasión del derecho a vivir dignamente se puede acceder a la categoría de morir dignamente, ¿cierto? Entonces, y entonces yo ayer pensaba en eso y digamos que me contestaba de alguna manera que si bien es cierto que de facto tendría que hacerlo la Corte Constitucional y que de hecho ese es el procedimiento que están esperando ahora, que la Corte Constitucional escoja esa acción de tutela y falle a favor de ella, creo que también hay un tema importante ahí. El que debería regular eso debería ser el Ejecutivo, ¿cierto? A través del Ministerio, digamos, del procedimiento, pero al final esa defensa de la Constitución creo que la va a terminar ejerciendo, o la debería terminar ejerciendo, la Corte Constitucional. Entonces al final digamos que me estoy decantando más por un lado más que el señal, en el sentido de decir, pues bueno, los derechos, como lo dice la T406, el Estado no hace favores, sino que otorga derechos, ¿cierto? Y en este caso pues debería hacerlo, y creo que es de facto la Corte Constitucional quien lo va a hacer. Buenos días, ¿cómo están, compañeros? Yo quiero hacerles una pregunta a partir de la actualidad de lo que está viviendo el Estado colombiano. Hay, bajo la figura de los estados de excepción, la posibilidad de que se generen nuevos tributos. La Corte, frente a eso, ha generado también un papel de control. ¿Ustedes qué opinan? A partir también de lo que decía la doctora Ivana, ese presidencialismo requiere ese control a sus estados de excepción, porque finalmente termina siendo el debate también entre Carl Schmitt y Hans Kelsen, que hoy también lo estamos viviendo con ese comportamiento del presidente y ese control que se ha hecho desde la institucionalidad, especialmente de las Cortes.
Sí, yo quisiera, para adelantar la respuesta al profesor, considerar dos aspectos de la analogía de ese momento histórico con la contemporaneidad. Hablamos de una sociedad evidentemente polarizada. En ese sentido hay una analogía posible entre la Alemania del 19 y la actualidad. De hecho, autores como Giorgio Agamben, entre otros, han hecho mucha alusión a el recurso a la legislación de excepción, no solo en los presidencialismos, sino como una tendencia a los estados contemporáneos. En ese sentido, la cantidad de legislación que se hace de emergencia sobrepasa el control constitucional y muchas veces se integra al orden constitucional normal. Eso ha llevado a Agamben a hablar de la excepcionalidad permanente, que ya esos estados de excepción no existen en momentos particulares, sino que se han extendido y ya la forma normal de gobernar, tanto en presidencialismos incluso como en parlamentarismos. Pero hay otro aspecto de esta discusión que me parece fundamental para entender la contemporaneidad, y es la relación que Smith planteaba de la apelación directa al pueblo para legislar. Eso nos lleva al asunto de los populismos, el auge de los populismos y la relación del populismo con el plebiscito. El plebiscito como una forma de superar tanto el bloqueo institucional del Parlamento como el bloqueo de la Corte Constitucional. Porque ¿cuál es el recurso del populismo? Es decir, tenemos que apelar directamente al pueblo, incluso si esa legislación que determina al pueblo está en contra de la Constitución. Porque ahí hablamos de lo que Smith hablaba, y aquí se retomó en cierto momento en términos constitucionales, del estado de opinión, que lo que podía legislarse a través del plebiscito debía incluirse incluso si no superaba el control de constitucionalidad. Ahí, digamos, Smith apunta a esos dos aspectos. La democracia y el parlamentarismo, dirá él, son aspectos totalmente distintos. Porque ¿qué presupone la democracia desde la perspectiva de Smith? Homogeneidad social. Por eso es que nosotros podemos legislar apelando al pueblo y no esperando lo que digan los jueces. Entonces esa analogía es interesante discutir. Hasta qué punto estamos en una polarización y hasta qué punto los populismos, tanto de derecha como de izquierda, están hablando de una apelación directa al pueblo por encima de quien debería ser el guardián de la Constitución, como nos dicen los defensores de Kelsen. Bueno, defensores de Kelsen es decir mucho, pero digamos que me toca ¿cómo es? El abogado del diablo, ¿no? Entonces voy a intentar, pues para Kelsen lo que va a decir de facto no, tiene que estar integrado en el sistema normativo, no está por fuera del sistema. No hay forma de que podamos regularlo. Busquemos a través de las fuentes materiales del derecho para integrarlo al sistema y desde ahí podríamos regularlo, y desde esa perspectiva el Tribunal Constitucional, siendo parte del Parlamento, entraría como legislador negativo a imponer su sanción cuando estas decisiones o situaciones de facto afectaran los derechos de las minorías. Pero yo quisiera introducir un elemento importante cuando hacemos la reflexión contemporáneamente, y es la economía. Para el momento del debate Kelsen-Schmitt, vivíamos una situación donde el liberalismo podría ofrecer ciertas condiciones de garantías para el sistema estatal, y en esta lógica pues la soberanía de los estados estaría garantizada. Pero no nos olvidemos que cuando llega el crack de 1929 entendemos, o el Estado comprende, que la lógica minimalista o Estado gendarme y permitir la autorregulación de los mercados para que ellos sean quienes establezcan las dinámicas carece de sentido. Y entramos a una nueva lógica desde esta dimensión. Algunos dirían incluso que esa crisis del 29 permitiría que el auge de los movimientos nacionales socialistas, que eran poco minoritarios en Alemania para esa época, terminen teniendo mucha más relevancia. En la actualidad estamos viviendo una situación compleja desde el punto de vista económico. Y es decir, y con esto sigo a Zygmunt Bauman cuando el estado de crisis nos dice que ya no somos ciudadanos, sino que somos consumidores. ¿Qué pasa aquí? Entonces Bauman va a decir, ya no somos ciudadanos, sino consumidores. Y
Y eso hablando con la pregunta del profe Edwin, frente al tema de los impuestos, pienso en el 4 por 1000, que antes era 2 por 1000, con 1 por 1000. ¿Y quién lo propuso? El Ejecutivo, ¿cierto? En un estado de excepción, ¿cierto? Y la excepción se introdujo como parte de regla, y vamos en el 4 por 1000 y termina siendo funcional. Entonces, lo que quería pues sumar a la discusión, y retomando un poco pues de la pregunta que nos plantea el profe Edwin, es en la actualidad tenemos que revisar esa relación economía-Estado, porque tenemos una confianza excesiva en lo que el Estado y el derecho pueden hacer por la garantía de las prerrogativas de los ciudadanos, pero en últimas, ¿hasta dónde podemos hablar de una soberanía estatal que permita garantizar esos derechos? Y ya ni siquiera el guardián de la Constitución. Había hoy que preguntarse por el guardián de la política económica y cómo esa economía va a poder garantizar los derechos, que es lo que estamos viendo ahora con el tema de la salud, ¿cierto? Es una crisis que no tiene forma de controlarse si no hay un fuero presupuestal que pueda garantizar. Bueno, acá tocamos diferentes temas, ¿cierto? Los problemas fiscales, la salud. Sin embargo, voy a poner un poquito en orden este debate y vamos a dirigirlo hacia el tema. No, más bien hagámoslo así, sí. Sí. A capela. El sentido está muy complejo en el auditorio. Listo. Bueno, entonces, sí, y el aire también está Abrir la puerta de conocimiento. Sí, voy a abrir para que no se me... Por favor, no te llevas. Listo. No se me distraiga. Entonces, el tema central que vamos a hablar un poquito, ahorita me regala agua, pues porque esta quintería sí no me da. El tema central que vamos a abordar pues es relacionarlo con el tema de la migración. Ya dijimos que si bien estamos hablando del Tribunal Constitucional y del Poder pues, Ejecutivo, no estamos hablando del mismo Tribunal Constitucional. Y voy a dar como 3 pasos de gigante y voy a llegar a Colombia de hoy. Y vamos a entender que, digamos que la validez del derecho en Colombia no solo gira alrededor de una validez formal, en términos pues de Kelsen, sino que después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a incluirse contenidos materiales para la validez de la Constitución, ¿sí o no? Y que acá digamos que se abre paso a la discusión entre qué nos pasa con la política y el derecho, la relación o esa conversación entre derecho y moral pues ya está un poquito mandada a recoger después del siglo XIX, aunque todavía se lleve a cabo, pero ya los debates son distintos y es el giro lingüístico, qué va a pasar con esos contenidos que son abiertos, que él se nos decía, no meta contenidos abiertos que se van a meter en un problema. Listo, ya estamos en el problema. Los contenidos son abiertos, que entendemos por conceptos que van cambiando en el tiempo, como familia, como mujer, ¿cierto? Pero, de acuerdo con eso, entonces vemos que tenemos una corte que efectivamente no solamente hace control, sino que tiene que interpretar a partir del principio de coherencia. Y metámosle ahora sí el problema. Si estamos en ese contexto y vamos a hablar de un tiempo de crisis, al caso de las migraciones, ¿creen que hoy el mayor desafío es contener ese poder político o mirar cómo se regula a través de esos derechos fundamentales o garantizar esos derechos a toda costa, pese a que sea necesario que, por ejemplo, el Ejecutivo sea quien se encargue de los problemas migratorios? Es decir, en este contexto y atendiendo que nosotros ya estamos hablando de validez material, ahora sí les pongo la trampa. ¿Quién debe defender esa Constitución de hoy? El Tribunal Constitucional como lo conocemos, no como Kelsen, o el presidente y su gobierno. Y esto pues en el caso en el que estamos viendo que en Colombia hubo una ola migratoria bastante grande y que todavía se presenta. ¿Qué piensan ustedes?
tenga el video cuando la doctora Iván dice que va a poner orden. Ok, entonces, quiero dar obviamente dos respuestas. Yo he tenido mucha fe y he sido muy fan de la Corte Constitucional, pero esta vez sí me voy a separar. ¿Por qué? Porque creo que con la situación de la migración hay un tema, y lo conecto con justamente lo que acabo de decir, el asunto económico. Ya el tiempo que hemos tenido sobre la Constitución de 1991 siempre nos queda una pregunta: ¿cuál es el costo de los derechos? Y ahora estoy tratando de decirlo en mi rol como abogado o teórico desde la ciencia política. Obviamente como ciudadano, si mi hijo estuviera en una situación de salud que fuera gravísima, pretendería que el Estado me garantizara absolutamente todo, independiente de los hijos de los demás, ¿no? Es su promesa de valor frente al derecho que tiene mi hijo. Pero desde esta perspectiva, la verdad es que la cobija presupuestal es como una cobija de avión, ¿no? Se tapa los pies, se destapa la cabeza, se tapa la cabeza, se destapa los pies, y en últimas, ¿quién es el que tiene la responsabilidad de garantizar que por lo menos proporcionalmente haya un cuidado y una forma de garantizar esos derechos? Desde mi perspectiva sería el jefe de Estado o la cabeza de gobierno. Lo leería en lo que tiene que ver exclusivamente con la población migrante, porque pues lo hemos vivido en nuestro contexto. Cuando se piensa que, y escucho en algunos comentarios, parecería que es mejor ser venezolano, he escuchado en algunos contextos, frente a la promesa de valor que tiene el Estado frente a los colombianos. Entonces, en la manera en que el mismo Estado no tiene la capacidad de garantizarle los mínimos derechos y los mismos recursos a sus ciudadanos, pues en últimas los migrantes terminarían teniendo una mayor garantía sin ser ciudadanos. Entonces eso en sí mismo entraña desde mi perspectiva una contradicción. Porque acá me interesa meter otra puya. Me responden esta y no se me amplía mucho, pues, porque quiero problematizar un poco las respuestas. Profe Daniel. Sí, yo iba a mencionar dos cosas que creo que son importantes considerar. La primera es que estamos en un Estado que no ha podido garantizar el monopolio legítimo de la violencia. En ese sentido, la pregunta por quién es el guardián de la Constitución no es solamente institucional, porque hay muchos actores en el territorio que tienen la capacidad efectiva de legislar y de ejercer orden. Entonces ahí no es solo si el Estado es el guardián de la Constitución, sino que incluso, este era el segundo punto que les quería mencionar, paradojas de la Constitución del 91, el discurso de legitimación del paramilitarismo es: nosotros somos guardianes de la Constitución. Una Constitución que está siendo amenazada por múltiples actores es defendido por un grupo extraño, un grupo ilegal. De hecho, como dice Francisco Gutiérrez, era un amor no correspondido. Los paramilitares hablaban de defender la Constitución, pero constitucionalmente ellos no tenían la legitimidad para hacerlo. Entonces ahí, ¿hasta qué punto, cuando nos preguntamos por el guardián de la Constitución, solo nos estamos remitiendo a lo institucional y estamos desconociendo un contexto en el cual es un Estado que todavía no ha logrado garantizar, digamos, ese monopolio? Claro que sí. Perdón, pero el micrófono. Es que me hicieron recordar la pregunta de quién debe respaldar la Constitución. Considero que hasta cierto punto la Constitución debe protegerse a ella misma en cierto sentido. En el sentido en el que yo me acuerdo que un profesor que aquí muy bueno me dijo que me leyera un libro que se llama ¿Qué es una Constitución? De Fernando Lazare. Eso fue el decano. Eso fue el decano, todos lo leímos. Y él decía como que básicamente que la Constitución es como una dinámica de poder. Entonces básicamente al ser una dinámica de poder, ella no necesita como que externamente las personas la rijan, sino que es la misma dinámica, así que ella se construye misma. Entonces por eso digo que independiente de que la mayoría del presidente o la rama legislativa, igualmente ella se va a seguir manifestando por sí misma lo que corresponda a la dinámica de poder. Sí, dos cosas. Creo que es importante, como ustedes decían, el contexto histórico y esa idea de que la política se
impone el derecho, que el derecho es posterior a la política. La experiencia de Smith, si finalmente su militancia dice mucho de lo que él planteó, porque finalmente eso es lo que ocurre, la política que, digamos, borra lo que está en el papel, sea constitución, sea lo que sea. Y lo pongo a presente, no el de este gobierno, sino aquel en el que, entendiendo que la constitución se cumple y se obedece porque está por encima, ¿cierto? La ley de leyes. Y el presidente, como las cortes, deben procurar que se cumpla. Entiendo ahí defender la constitución. Pero cuando se amenaza la constitución, cuando se busca cambiarla para conveniencia, recuerden ustedes aquel discurso de hace unos años en el que el presidente de la República le decía a los congresistas: voten el articulito antes de que los metan a la cárcel, ¿cierto? El articulito era el que iba a facilitarle su reelección. Todos sabemos a quién nos referimos. Entonces me pregunto, la salvaguarda de la Constitución está en la Corte Constitucional, en la Corte Suprema de Justicia, es decir, velar porque ese principio con el cual se había construido, digamos, ese acuerdo, ese pacto en el 91, se respetara y no se modificara para conveniencia individual. Entonces, claro, yo entiendo que la Corte Constitucional tiene que interpretar precisamente el principio sobre el cual está elaborada la Constitución. Está cooptada por la criminalidad, interpreta la Constitución a beneficio de unas élites. El Congreso mayoritariamente bloquea lo que la Constitución dice que es garantía de derechos. Claro, estamos hablando de un Estado fallido, ¿cierto? O un narcoestado, como quiera llamar. ¿Y a quién hay que apelar entonces para que se defiendan los principios de esa Constitución, incluso haciendo uso de lo que el Toro llamaba el deber de la desobediencia civil para instaurar, si se quiere, un nuevo derecho? Yo ahí voy a meter la cucharada. Y es que creo que también con la Constitución del 91 y reconocer la soberanía del pueblo, pues nos abre al debate de que efectivamente el poder constituyente primario o la discusión de Krugner de que el poder constituyente primario está vivo, ¿cierto? El poder constituyente primario no fueron los que se reunieron en diciembre de 1991, sino gira alrededor de una constitución política plenamente abierta y constante. Pues, y que también, ahorita hablando de Habermas, pues que Habermas en el artículo, pues en el capítulo 8, por ejemplo, de Patricia y Validez, vuelve y retoma cuál es el rol que tiene el pueblo en el marco de la construcción de las normas, y también va a hablar pues también de la Constitución como un derecho vivo, ¿cierto? No obstante, creo que en ese reconocimiento de que el derecho está vivo, pues también entran espacios difíciles de aceptar para muchos, y es como las decisiones democráticas terminan siendo a veces en contra de la misma democracia. Pero es que también surge pues la situación específica del contexto colombiano, que es mucho más compleja de lo que Habermas y todos habían pensado en el contexto alemán, ¿cierto? La gente tiene otra dinámica social de comportamiento a la que nosotros tenemos acá, y que también es importante pues tenerla en cuenta cuando hacemos esa traducción colonial. Pues yo respondo frente al constituyente primario, está vivo, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces no es lo que quienes utilizamos esa teoría, pero el resultado no es coherente con la teoría que se usa, y ahí uno queda como, uy, pues me mordí la cola, ya, profe. Para responder un poco pues a las dos intervenciones, no es populismo como un término peyorativo. De hecho, muchos autores en teoría política, Pierro Zambarón, uno de ellos, afirman que es la ideología política del siglo XXI. Ahora bien, hay un discurso, digámoslo, peyorativo a veces en los medios de comunicación, pero el populismo hace alusión a esa relación directa del gobernante con el constituyente primario. ¿Qué es la dificultad con el populismo? Que puede ser tanto de derecha como de izquierda, entonces esas categorías no sirven para analizarlo, tiene otro tipo de relación. Entonces, en ese sentido no es peyorativo, sino que hace alusión a una ideología política que está siendo muy importante y fundamental en el siglo XXI. Y en relación con lo que hablaban de La Salle y de la relación con lo social, yo soy un defensor de Smith. Estoy en la otra orilla, lo que
leía. Pero de hecho Smith ha sido muy leído por autores de la izquierda a finales del 20 y del 21. ¿Por qué? Porque él hace alusión a la necesidad de introducir el conflicto en lo jurídico y en lo político. Uno de los aspectos que le criticaba mucho a Kelsen era la apoliticidad de su planteamiento jurídico. ¿Qué está diciendo Smith? Nosotros tenemos que presuponer que hay conflicto y que hay violencia, y así debe legislar esa serie de relaciones. Esa es la conexión con lo social. La Constitución debería defenderse por sí misma, dirá Smith. No, es que está inserta en un conjunto de relaciones conflictivas y la violencia también hace parte de ese conjunto de relaciones. Entonces, en ese sentido, sí defiendo su teoría, no lo que hizo después, pero sí su teoría a la hora de interpretar. Antes de darle la palabra, pues yo soy Tim Daniel, ellos dos no me pero quiero que quede más o menos claro que el debate que hace en Schmitt se puede partir en dos: quién defiende y esa relación entre derecho y política. Y creo que todos estamos de acuerdo que la segunda pregunta la ganó Schmitt. No sé ustedes los invitan. No sé ya. Y los penalistas. ¿Qué relación hay entre el derecho? Pues ya lo conciliamos. Pues O todavía la política nada que ver con el hay que derecho. conciliar. Un apunte pequeñito, es porque miren, ahorita están hablando de una cosa importante y la primera hizo caras, hizo la misma cara que hice yo, y es, hay derechos, pero entonces si los derechos tienen costo, sí son derechos. Creo que por ahí nos incomoda un poquito de eso. Porque por ejemplo, cuando uno pide un derecho, el Estado le dice, listo, yo se lo puedo otorgar si tengo plata. Si no, entonces nos tenemos que remitir al problema presupuestal, ¿cierto? Entonces, si la regla presupuestal va en contra de su derecho, no lo podemos dar y podemos llegar incluso hasta el punto de un estado de cosas inconstitucional. Entonces, uno tendría que decir necesariamente que la política y el derecho, o sea, esa discusión sí lo tuvo que haber ganado Schmitt, ¿sí o no? Pues, Pero ¿dónde está la Constitución? También hay una constitución política. Y por Que no es eso, jurídica, ¿no? Exacto. Política. y también se habla de la constitución económica. Por eso es que el Estado Social de Derecho, que pues lo amamos, también termina siendo muy complejo porque tiene una relación con la economía. De hecho, hay países que han dicho, yo tengo rojita para esta fiesta y me devuelvo para el Estado de Derecho. Exacto, y países muy importantes, Pero yo sí quiero proponer una reflexión que ustedes están planteando. Y yo sí creo que hay un tema que termina siendo también peligroso, que es que el discurso termina pasando por encima de la institucionalidad. Entonces termina siendo más importante esa estructura que se está formando ahí en los plebiscitarios que quieren terminar pasando por encima de las instituciones. Y las instituciones han sido supremamente importantes. Ahorita el señor planteaba lo que me parece muy interesante y es ¿quién le puso límites a esa reelección? La Corte Constitucional. Eso no se nos puede olvidar. ¿Quién coloca los límites a la presidencia? Realmente ha sido la Corte Constitucional, que es el papel muy valioso que no se nos puede olvidar. Uno puede estar de acuerdo o no políticamente, pero también hay una función de control político del Congreso de la República. Y de hecho es por lo que decimos ahora, o sea, el tema de la salud. La Corte Constitucional viene insistiendo en comentar lo que se denomina el paro de capacitación porque tenemos un problema muy complejo en la salud. Entonces, el Ejecutivo no presta atención a eso y dice, no, es que no es plata, pero sí hay dinero para otras cosas. Entonces ahí es donde empieza el discurso a tener una contradicción frente a este Estado Social de Derecho, que es importante en el Estado Social de Derecho. Usted lo decía ahora, doctora. ¿Dónde se hace discusión? En el Segundo Reich, Otto von Bismarck, con todo el desarrollo que tuvo esa Constitución de Weimar, en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por lo que luego pasaría aquí en 1929 con la masacre de las bananeras. O sea, es decir, ahí se va generando una relación que son derechos realmente con la sangre de muchas personas. Pero yo sí creo que a partir de Carl Schmitt y a partir también de Kelsen es muy importante defender las instituciones. La Corte Constitucional es una corte sin duda política. Claro, es que esa es su función.
Constitución. Es que esa es su función, y eso no es malo. Que la gente a veces piensa que porque es política es malo. No, no, no. Esa concepción es errada. Es la esencia. Y frente a lo que vos planteabas, Víctor, es el debate que la gente no quiere dar, pero es el que hay que dar. Hombre, económicamente sí tenemos para soportar esa carga, porque es una discusión muy dura, porque es el Estado Social de Derecho, pero si alcanza la plata para el Estado Social de Derecho, que es lo que ha generado el Estado Social de Derecho. Por favor, primero Samuel y después de Samuel les voy a cortar un poquito la cuerda porque quiero contextualizar este debate en un momento específico en el que nos encontramos para ver si, porque una cosa es verlo desde aquí, pero cómo lo vemos si somos los que saltamos del charco, ¿cierto? Pues hasta qué punto termina siendo necesario el conflicto. Perdón, no te escuché. Bueno, ¿hasta qué punto pues, es necesario el conflicto? O si es nada más como simple, pues entre comillas, algo más de trámite. Creo que es importante tener en cuenta que cuando estamos hablando del conflicto en términos de Schmitt, pues sí, el contexto no estamos hablando solamente pues, del conflicto colombiano, ¿cierto? Y respondiendo a eso, a lo que me puse a responder, pues creo que el conflicto al fin y al cabo es el que da ese movimiento de la dinámica social. Y voy a meter la cuchara antes de la pregunta, no sé si te respondí, pues creo que de mi parte creo que es necesario también. Que hay que defender las instituciones y creo que se nos está olvidando un personajito importante y es nuevamente, ¿en quién recae la soberanía? Del pueblo. ¿Qué pasa con los movimientos sociales? Porque también, gracias a los movimientos sociales es que se han creado muchas instituciones. Entonces creo que no solamente el derecho crea realidad, sino que la realidad crea derecho, ¿cierto? Y poder instituyente del pueblo. Claro, y es importante también tenerlo en cuenta porque por ahí hay una sentencia de reparación integral que nos dice, desde el 2013, que nos dice, bueno, no hay plata, búsquesela, porque por haber dejado que se ampliara el conflicto interno armado, usted tiene que ver cómo se le garantizan los derechos a la reparación integral de las personas, así no haya por qué empezar, como dice nuestro profesor de civil. Pero es verdad, cuando hablamos del tema constitucional y por poner la pregunta, nosotros no podemos olvidar, si lo vemos para Colombia, que el principio fundante del Estado Social de Derecho es la igualdad humana. Y entonces el problema de Colombia, si para Colombia, ¿para qué se matriculó como Estado Social? Y como se matriculó así, no hay pero ni para el tema de la migración, ni para el tema de los derechos. Ustedes dejaron dos temas ahí para retirarme pacíficamente y es la muerte digna. Miren, ese tema de la muerte digna, que usted lo tocó, tiene que resolverse con este tema. Y yo estoy casi seguro que si ojalá así pase, la Corte Constitucional tiene que adoptar un tema, porque una cosa es la vida como derecho, pero también está la dignidad. Y esa muchacha que habló anoche de Cristina Villeno está abriendo el camino para todos los que quieran hacer lo mismo. Porque es que el tema de la eutanasia, que tiene que se resolvió también con el tema constitucional y de la Corte, tampoco era pacífico. Porque hay temas a nivel constitucional, y hablando de este tema de las ramas del poder, que no se van a resolver en el Congreso. ¿Por qué? Porque eso no da votos. Y cuando analicemos bien el tema constitucional, nos vamos a dar cuenta que el matrimonio igualitario, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a la conectividad, los múltiples derechos que han surgido han sido a través del defensor de la Constitución. Yo lo que quiero rematar diciendo es, bueno, para tomar partido también con el doctor Edwin, este tema de, como decía también el doctor Daniel, el tema de los estados de excepción, la barrera que necesariamente tiene que encontrar es quien defienda la Constitución. Porque tomando partido con todo lo que han dicho, sí, el constituyente primario, claro, es el verdadero soberano, pero es que la Corte Constitucional surgió por él, por el constituyente primario. Y si bien es cierto, hay coyunturas,
que se convierte en el tema político, ahora siguiendo a Carl Smith, pues necesariamente hay una barrera en aquello que se llama el constitucionalismo, los pesos y los contrapesos, o sea, se tienen que limitar entre todos. Muchas gracias. Yo voy a partir un poquito la conversación y les voy a dejar aquí del tema y les pregunto lo siguiente. O sea, decimos que hay un problema que es el control fiscal, ¿cierto? En Colombia, frente, por ejemplo, a la llegada de venezolanos, afganos. Ahora me salto el charco y les digo, ese es uno de los mismos comentarios o el argumento que se está abanderando, por ejemplo, con el ICE, ¿cierto? No, Estados Unidos no da abasto, ya voy, primero le doy un paso a los panelistas que los he callado toda la mañana y ya les doy paso. ¿Qué pasa entonces, cierto? Ellos también abanderan que el déficit fiscal que generamos quienes migran, pues es bastante grande y que por eso es necesario traerlos de vuelta a sus países. Pero acá les voy a intensificar un poquito la cosa, y es que ese problema fiscal viene con otro que no hemos hablado, y es que hay una discriminación cultural inmediatamente por ese déficit fiscal. Por allá la sobrina de Le Pen mencionaba que era muy distinto cuando había migración, pues en Francia, decía que era muy distinto cuando había migraciones de gente pobre a cuando había migraciones de gente rica, pues porque la gente rica no traía problemas económicos al país, sino mientras que los pobres sí porque no sabían de pronto a veces ni siquiera usar la lavadora. de Adela Cortina. ¿Cierto? Entonces, y cuando uno le escucha, pues dice, como no, es que no saben comer en la mesa, comen en el piso, eso trae un déficit cultural para Francia. Y uno dice, Jesús, Dios mío. Pero no es algo externo también a este debate. ¿Cómo lo vemos con el caso de Gladys? Mejor dicho, ustedes como, bueno, yo me puedo ya salir de periodista. Pero yo voy a pedir la palabra ahora para tirarla por hacia atrás, porque yo quisiera que el profesor William Grisales, que está aquí en el auditorio, es un sujeto muy competente en estas temáticas, nos ofrezca alguna luz sobre su interpretación en este debate, por cuál se decanta, y si también quiere decir cuál es su posición frente al tema. Pero entonces, espero. Ustedes me responden lo del ICE y le damos paso a Carlos para que no se me pierda. Pero dos cosas. Respecto a la pregunta del conflicto, hay algo también muy interesante en Smith. Él dice que uno de los errores del liberalismo es pretender que en un punto de la historia se van a eliminar todos los conflictos, que a través de la ley, de los derechos, entonces la sociedad va a tender a ser pacífica. Smith dirá que es un presupuesto errado para entender la conflictividad humana, porque si lo político es por definición la relación amigo y enemigo, está vinculado con la guerra. Ya sabemos que las instituciones regulan la guerra y la violencia, pero no podemos pretender eliminarlos, va a decir Smith. Entonces es inherente a cualquier tipo de constitución. Y respecto a la migración, creo que ese aspecto cultural es muy importante. La diferencia cultural que existe en los países receptores, sobre todo Norteamérica y Europa, facilitan también discursos de la segregación. Claro, es que ellos no son católicos, claro, es que ellos no conocen la historia del país, ellos no hablan la lengua, tienen culturas diferentes, no se quieren adaptar. Si bien hay una crisis y un colapso de los estados sociales, que en muchas ocasiones no tienen el dinero para sus propios ciudadanos y deben atender una población migrante que está en crecimiento, con los problemas ecológicos, económicos, entre otros, esa diferencia cultural hace que el tema de la migración sea un tema que se explota también en vía democrática. Entonces, claro, si la mayoría se opone a que los migrantes tengan los mismos derechos, entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Entonces, también los límites del discurso de la universalización de los derechos humanos, aspecto que ya había mencionado Smith. Dice, hay algo contradictorio en decir que hay derechos universales, porque todos no somos iguales. Entonces, ¿hasta dónde pueden llegar esos derechos? Decía Smith. El caso latinoamericano es distinto también. En el caso colombiano, en nuestro caso, no hay una gran diferencia entre nosotros y los venezolanos. Nos gusta caer la misma comida, tenemos la misma religión, hablamos la misma lengua. Hicimos parte del mismo estado. Aquí no hay ICE, pero el discurso ha sido instrumentalizado políticamente, más políticamente que culturalmente. Entonces, en ese caso hay una diferencia del mal. No toda Latinoamérica es igual.
es diferente el discurso con la inmigración en Argentina y en Chile, que tienen una historia de inmigración particular, de lo que lo es en Colombia, Ecuador o Venezuela. Pues ahí sí habría que hacer una distinción para hablar de esos límites, porque yo considero que en nuestro caso la instrumentalización es política, que se hace con el tema de la migración, no tanto cultural. Son muchas cosas, pero brevemente voy también en la línea de lo que planteaba el profe Daniel. Lo que se está viviendo con ICE responde a una agenda política, y esa agenda política es correspondiente con los movimientos contemporáneos que venía viviendo Estados Unidos. Y yo vuelvo al discurso anterior, el tema económico. Para mí, en estos momentos hacer análisis políticos descartando o no teniendo en consideración la incidencia de estos agentes económicos y estas organizaciones supranacionales, que son las que determinan este tipo de pactos, nos llevan a tener una confianza excesiva en que las leyes o la Constitución o el Estado va a garantizarle los derechos sobre toda la población migrante. En este orden de ideas coincido en que hay una retórica que busca desde los derechos garantizar las prerrogativas de los extranjeros, pero de facto vemos que no hay forma de que esto sea así y entramos a un estado de naturaleza hobbesiano, donde cada quien tiene que ver cómo sobreviven esas dinámicas y dependerá de qué actor, lo conversábamos ahora. Hay ciertas fuerzas económicas que les conviene que la población migrante esté sin garantía de derechos para poder potencializar la plusvalía de sus negocios, pues así es como se construyen las dinámicas, ¿cierto? Entonces, en la medida en que se pueda generar ese miedo y esa invisibilización y esas barreras, podemos seguir usufructuando esa fuente de materia prima laboral para exacerbar los recursos. Porque en el otro lado, pues ofrecerle la garantía de los derechos pone en jaque la cartera y la billetera del Estado para ofrecer condiciones de dignidad a todos. Iría en esa posición. No, pues yo voy a suscribir lo que ellos dicen avant la lettre, para no sumar mucho más. No, a mí me sigue llamando la atención, es una cosa, y es lo que dice el profesor Edwin, es que aquí no existe ICE. Entonces me llama la atención, es porque mi pregunta sería ¿por qué existe entonces ICE? Y vuelvo y pienso en lo que estaba diciendo el profe Daniel de la lógica del amigo y el enemigo, ¿cierto? Es la lógica de Schmitt, que no tiene que ser el enemigo entrañable, pues el enemigo personal, el enemigo público. Y me llama también la atención cuando hiciste referencia a lo de la porofobia, que también había pensado en eso. Y es, si el problema sí es que no queremos dar los derechos, no porque no podamos, sino porque no queremos. Pues es más, estoy planteando la pregunta, ¿sí o no? Porque también me acuerdo que en algún momento Trump decía, como no, el que tenga plata venga y compre la ciudadanía, por ejemplo, ¿sí o no? Entonces creo que hay una cosa importante y es, no sé si es propiamente una política de Estado de limitemos que haya migración o excluyamos al que consideramos enemigo público. ¿Sí? No sé si el profe... Bueno, gracias, Víctor Julián. Cuando uno empieza a leer el contrato natural de Michel Serres, uno encuentra ahí eso que están manifestando ustedes, la existencia del conflicto. Cómo dos personas antagónicas se comienzan a pelear y a pesar de que se van enterrando en un piso húmedo, ellos siguen constantemente la lucha. Ahí la pregunta es, ¿cómo vamos cerrando ese conflicto? Pero cerrar el conflicto se hace imposible. Recordando a Francisco Carneluti, Carneluti decir en cómo nace el derecho, es que el conflicto hace parte del derecho. Y ese conflicto va a partir cuando hablamos de la propiedad privada. Cuando hablamos de esa propiedad privada, necesariamente va a haber conflicto, porque cada uno de nosotros quiere defender lo que nos corresponde. Ahí es cuando llega el problema de la migración, cuando llegan estas personas a ocupar puestos que creemos que los colombianos tenemos derecho, o los norteamericanos, o los franceses, o los ingleses, es que comenzamos con ese repudio.
comenzamos a decir el beneco que está haciendo acá, pero no reconocemos que en algún momento de la historia también Venezuela recibió un montón de colombianos y les dio un tratamiento especial, no los sacó a las malas, incluso mucha gente volvió con dinero suficiente para instalarse nuevamente en Colombia. Hay una reciprocidad entre uno y otro, y a lo que los griegos decían: hombre, si es el formal conmigo, yo tengo que ser formal con él. Y estoy hablando de una relación colombo-venezolana. De una u otra manera, así no lo queramos decir, somos hermanos, independiente que haya Bolívar, independiente que haya Santander, pero sí existe una relación de amistad que hay que proteger. Ahora, cuando en la Constitución de 1991 se habla de un Estado social de derecho, a los constituyentes de esa época, entre ellos a un profesor mío, le preguntamos en la universidad, Albeiro Pulgarín: doctor, ¿y cómo va a haber plata para eso? Es que plata, mijito, no hay. Y si no hay plata, ¿cómo hacemos un Estado social de derecho? Ah, sencillo. Debemos seguir el modelo que se está implementando en el mundo. Y en muchas partes del mundo se hablaba de ese contexto social. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Es que muchas veces tomamos normas de otros contextos, las aplicamos olvidando cómo se deben aplicar, cómo se deben traer. Eso es legislar en contra de una realidad. Bueno, hay un Estado social de derecho, pero entonces mucha gente se pegó del amigo Alexis leyendo la traducción de Manuel Atienza, que tiene muchos errores, y dice: no, es que los principios es hacer la cosa en la medida de lo mejor posible. Antes ya con eso nos salvamos. Nosotros tratamos de garantizar de la mejor manera el cumplimiento de unos derechos, pero yo como Estado no estoy obligado a garantizar el 100% de los derechos. Entonces ahí viene toda esa problemática en la cual nos vemos abocados en el día de hoy. Gracias. Por ejemplo, yo acá, cuando el profesor Hoyos dice pues que como un Estado social de derecho es donde debe regir la dignidad humana, y cuando el profesor Andrés Díaz nos dice que para que se nos brinde un derecho debe haber un presupuesto, ¿cierto? Entonces yo digo que no se nos brinda el derecho, por ejemplo, a nosotros de la salud, y a él, pues no se nos brinda a nosotros el derecho a la salud, y se nos, pues, y aquí entra lo de la dignidad, no se nos brinda a nosotros ni siquiera tampoco eso cuando se nos vulnera el derecho a la salud. Ahora, ¿cómo se los vamos a brindar a los migrantes? Acá es donde entra el problema del presupuesto, porque entre más gente haya, pues más problemas van a haber. ¿Me entiendes? Entonces acá es como, es el problema que se vive en el momento. Pero no sé si se va a resolver, o como decía ahorita la profesora, pues no hay plata, consíganla, como el principio, digamos, de ese contrato social, ¿cierto? Todos los ciudadanos le cedemos a esa figura que es el Estado una porción de nuestra libertad para dejarlos, pues, gobernar, pero a cambio de que nos garanticen unos mínimos, ¿cierto? Por eso dejamos, pues, pero está el uso legítimo de la huelga, dejamos que nos impongan leyes, porque cedemos nuestra libertad natural, pero está la obligación del ente del Estado de garantizarnos los mínimos. A eso no debería resolverse con ese principio del contrato social la problemática. Bueno, yo quería pues, como hacer como una diferenciación, creo que es importante, lo que planteaba precisamente con la política de Trump, que fue el marco que vos colocaste para la migración. Precisamente ese es el peligro de los líderes plebiscitarios, populistas, porque fue precisamente por eso que volvió esa sociedad. Eso era lo que quería, y ahí lo tiene. Una cosa desastrosa desde el punto de vista de los derechos humanos. El contexto colombiano es diferente. O sea, yo creo que aquí nos reconocemos como hermanos, y el respeto, y lo que decía el profesor es muy bueno. Lo que hizo Venezuela en los años 70 y 80 por Colombia es muy valioso, con un contexto diferente, y es que Venezuela tenía mucho dinero
fruto también de la economía petrolera, no es como la situación que nosotros estamos viviendo hoy. Y hay un tema que termina siendo como una falacia, y es, no, eso se resuelve. No, eso no es que se resuelva. La economía es muy clara. O sea, puede ser que no haya ni para los venezolanos ni para los colombianos, como es hoy, porque es que no hay para ninguno de los dos. O sea, no es que estén los venezolanos sin medicamentos, están los colombianos sin medicamentos, se mueren los niños esperando un problema que se había resuelto hacía más de 17 años. Es que un niño con ¿cómo se llama la enfermedad? Que no cubre la sangre, con hemofilia, hoy no tiene los medicamentos. Entonces eso es un tema que no es que ustedes verán de dónde sacan la plata, es un problema que nos compete a todos. Y es más, había un debate muy interesante sobre si los jueces deben intervenir en economía. Resulta que por allá en 1917 la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos era la que no permitía una mayor cantidad de derechos para los trabajadores. Pero también tenemos que decir que, por ejemplo, aquí en Colombia fue gracias a la Corte Constitucional que nos salvamos del RUPAC, que tanto daño hizo. Entonces ese no es un debate sencillo y además no es que, eso veremos cómo se resuelve. El Estado Social de Derecho tiene que tener un sustento económico, y por creer que eso se resuelve es que hay un presidente en estos momentos, como hubo muchos otros, que se siguen endeudando, haciendo crecer el Estado y con una deuda pública que va a ser impagable, como ya pasó en otros países. Y no, es que estamos satisfaciendo derechos, pero resulta que la gallinita de los huevos de oro puede pasar que en algún momento no alcance a satisfacer ni siquiera los derechos de primera generación, porque desafortunadamente el manejo económico tiene un impacto en la satisfacción de esos derechos, como pasa hoy. No hay ni para los venezolanos ni mucho menos para los colombianos, y esa es una situación que no es sino observar para que nos demos cuenta que es lo que se ha. Yo tengo una pregunta que lleva el debate, con esta pregunta, y es que hace, creo que 24 de febrero, algo así, el presidente habló sobre le dio la orden a los ministros de actividad recta para aprobar la constituyente. Yo estoy viendo acá pues, que pone conformidad con la Constitución Política del 91, que es Estado Social de Derecho, que la Constitución no tiene pues como tanto poder en los temas económicos para un montón de necesidades que tiene el país. Entonces la pregunta es qué tan viable es la constituyente, si con la constituyente se podría de pronto mejorar esos temas. Yo voy a hacer una cosa, porque ya nos apremia el tiempo. ¿Les parece si escuchamos las dos preguntas que faltan y entre todos intentamos responder en general, cerrando? Sí, cuando se habla de lo económico no es de lo tributario. Claro, el modelo económico, ¿cierto? Que en mi opinión, en relación con la Constitución y el Estado de Derecho, ha permitido que se le abran las puertas al gran capital extranjero para que venga y se apropie de los recursos que deberían ser para el bienestar y disfrute de los nacionales, pero se cierra la puerta para el migrante pobre. Entonces, ese es el modelo económico. Sin plata sí hay, pero es que hasta se paga para que vengan a explotar y llevarse los recursos de aquí. Es el modelo extractivista neoliberal, que es la fase más macabra y sanguinaria del capitalismo. Si eso no se discute, claro, cualquier cosa de la Constitución que esté basada sobre el enfoque de derechos es pura poesía. No es la ley con todos los eufemismos, reforma tributaria, de financiamiento o lo que sea, de las de Duque o los de atraso de este. Es el modelo económico, ¿sí? Y yo sí creo que sí hay dinero, sí hay recursos para que los que vivan aquí o los que vengan vivan bien, porque entonces tenemos que irnos a la pregunta, frente a este modelo que es global, ¿cierto? Los estados aplican para unas cosas pero se subordinan a otras, porque las transnacionales, las multinacionales no se subordinan a ningún estado, a ninguna ley, al contrario, los someten. Para mí son estructuras criminales transnacionales, ¿cierto? Van a hablar de Odebrecht o de Coca-Cola o de Enron o lo que quieran. María. Bueno, lo que pasa es que yo tengo una pregunta, yo no soy abogada,
y no tengo mucho conocimiento, pero el año pasado salió un estudio hablando desde la economía y es cuánto aporte y crecimiento aportan los venezolanos a América Latina y el Caribe, y es casi 11.000 millones de dólares al año, porque hablando pues digamos ya de Colombia, pues sería como un poco más complejo donde no hubieran digamos como esos recursos, donde no aportaran, porque no sé, habría una recesión o habría una inflación más alta o habría pues como varias cosas desde la economía. Entonces economía sí hay, o sea, plata sí hay y se aporta, no es como que vengan solamente a explotar los recursos y a no hacer nada y solamente digamos a vivir del gobierno, cosas así, porque realmente no es así, los estudios lo avalan. Entonces creo que también lo que puede decir el gobierno que no hay, o algunas personas o compañías, creo que también puede volver una excusa más que una realidad. Sí, quisiera aventurar un par de comentarios alrededor de lo que ustedes preguntaron. Lo primero es que también la migración está relacionada con un discurso político que legitima los estados de excepción. Pongo el caso de Israel y Palestina. Hay un historiador israelí, Ilan Pappé, que dice la única solución para este problema es que sea solo un estado. La pregunta es por qué los israelitas no permiten que sea solo un estado, porque los árabes llegarían a ser mayoría, entonces podrían determinar el cambio constitucional dentro de Israel. Por eso Israel no considera eso como una solución. Hay un discurso contra el migrante. Claro, el árabe es distinto, el árabe no puede entrar dentro de la lógica del Estado de Israel, etcétera, etcétera. Y la mayoría de estados de excepción se legitiman precisamente en ese tipo de lógicas. ¿Qué pasa con el ICE? Claro, el enemigo interno, ¿quiénes son? Latinoamericanos que manejan, aunque nunca conocemos el nombre de los carteles norteamericanos, sí sabemos siempre el de los mexicanos, el de los colombianos, porque una lógica amigo-enemigo que legitima ¿qué? Estados de excepción cada vez más grandes. Entonces en ese sentido también hay un discurso político que favorece esa visión del migrante, el migrante como sujeto peligroso, que también pues penaliza, ya pues ahora más de eso, penaliza también a los migrantes en relación con esos discursos y esas lógicas. Entonces por ese lado el tema palestino en particular, porque se consideran ellos como migrantes dentro del mismo ámbito de Israel, por ejemplo, porque los israelitas los consideran y ya en relación con la constituyente, pues muy particular que uribismo y petrismo ambos coinciden en la necesidad de una constituyente. ¿Por qué? Porque lo que subyace a esa lógica, ¿qué es? Una lógica populista. Las instituciones nos estorban. Entonces, ¿qué hay que hacer? O modificarlas o seguir aludiendo a esa lógica populista, tanto desde la derecha como desde la izquierda, en ese caso. Yo ahí solamente tengo pues como una cosa importante, que es también darle siempre la mirada crítica a ese populismo, ¿cierto? Porque el populismo pues nos dice lo que es la suma de esas demandas sociales, pero el inconveniente acá es dónde está la otra postura o dónde está la postura contrahegemónica de esas demandas sociales. ¿Cómo realmente sí se está haciendo una agenda democrática y si no se está sacando al otro de la esfera de lo social, ¿cierto? En términos del discurso. Porque, claro, ambos discuten acerca de la necesidad de una constituyente por sus demandas o por interpelar a sus demandas sociales, pero ¿qué está pasando con la fuerza del sujeto antagónico, pues, en términos de mundo? ¿Qué pasa en términos de lo político con la contraposición? ¿En qué momento, ya sea como decía el profe, del uribismo o el petrismo, o la derecha o la izquierda, plantea la necesidad de que entonces la constituyente también tenga representación o apertura a las demandas sociales, a las demandas democráticas de la otra articulación de demandas? ¿Qué pasa con eso? Si efectivamente pues, el populismo, estamos hablando del populismo en términos negativos y restrictivos de lo social, el populismo se está cerrando también a la esfera de lo político. Bueno, yo diría pues ya en este cierre me gustó parte de la reflexión que hacía el profe ahora sobre el tema del modelo económico, ¿no? Y pensaba ahora en Charles Tilly en Coerción y Capital, y también en David Bushnell con su texto Colombia, una nación a pesar de sí misma. En esos dos textos pensaba en
cómo, si Colombia ha sido una nación que se ha construido a pesar de sí misma, tenemos la capacidad de definir un modelo económico que pueda navegar los tiempos de crisis en que nos encontramos y hasta dónde esa decisión termina siendo soberana. La verdad, pues lo planteo más como pregunta al aire porque la respuesta creo que no está en estas latitudes, está en otros espacios desde donde se nos piensan, y lo que pueda hacer el gobierno, el jefe del gobierno o la Corte Constitucional no va a ser suficiente para defender la Constitución, a mi modo de verlo hoy. Y si a eso le sumamos inteligencia artificial generativa y la superinteligencia, hombre, vivimos tiempos interesantes, por no decir lo mínimo. Entonces vale la pena que disfrutemos lo que tenemos aquí ahora, porque el horizonte es interesante. Gracias. Bueno, para cerrar, pues creo que el conversatorio deja más preguntas que respuestas. Eso es lo que pido. Sin embargo, pues queda como la reflexión de que también tenemos un carácter político como sujetos ciudadanos, pero también cuál es el compromiso político que tenemos, ¿no? Seguimos en términos de salir en una anomalía, la democracia más grande de América Latina, pero la democracia pues más violenta, es más antigua, pero al fin y al cabo en contextos pues de una violencia nace. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Bueno, vamos entonces a una constituyente. Si hay realmente condiciones democráticas o qué hacemos pues como con todo esto que comentaba sobre votaciones, ausencias, comisiones o que otros voten por nosotros. Entonces, ya, cerramos. Muchas gracias a todos los que están aquí, que me acompañan, a ustedes que estuvieron hasta esta hora, las intervenciones, creo que eso es lo que hace importante este espacio y feliz día. Bueno, cerramos entonces esta segunda aula abierta. Muchas gracias, profes. Muy interesante el espacio, espero que todos les haya servido. Gracias por sus aportes, los espero en un mes. En la tercera aula abierta, que también va a estar muy interesante en el marco de la fiesta del libro y la palabra que vamos a tener en la IUB. El que vaya a llegar al QR, por favor, me levanta la mano. Todos de muchas gracias. Hasta luego.